El día de hoy vamos a iniciar nuestras actividades con la conferencia magistral que nos dictará el doctor Andrés Gaitán, al cual le agradecemos mucho su presencia. Nos sentimos realmente honrados de que haya aceptado la invitación y bueno, se encuentre con nosotros para realmente platicarnos algunas reflexiones que tiene sobre la agresividad y la pulsión de muerte. Bueno, voy a hacer la lectura de algunos datos curriculares del doctor Gaitán. Bueno, el doctor Gaitán es psicólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, es psicoanalista titular de la Sociedad de Psicoanálisis de México, es ex vicepresidente regional y ex consejero de la Federación Mundial de Salud Mental. También es director científico de SAPTEL, del Sistema Nacional de Apoyo Psicológico por Teléfono, es vicepresidente de la Sociedad Psicoanalítica de México, es profesor titular de los seminarios Conceptos Básicos del Psicoanálisis y Casos de Freud, del Instituto de Estudios de Posgrado de Psicoterapia y Psicoanálisis, y bueno, está dedicado a la práctica psicoanalítica privada con niños, adolescentes y adultos. Bueno, damos la palabra al doctor Gaitán. Buenos días a todos, gracias. En realidad el honor es mío. Yo agradezco mucho la invitación para participar aquí al maestro Francisco Ochoa, que es el coordinador, el presidente del comité organizador, a la maestra Blanca Aranda, que también hizo el favor de invitarme directamente. Y bueno, el tema de hoy es un tema que escogí con el siguiente espíritu. En psicoanálisis, hoy en día, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, hay un movimiento creciente por involucrar la investigación científica en los temas psicoanalíticos. Creemos que ya es momento, desde hace ya una década más o menos, de ligar esas dos áreas que han estado bastante separadas durante el tiempo, y ahora estamos queriendo dar un impulso a la investigación científica para comprobar, si no desechar algunos de los conceptos psicoanalíticos importantes, y uno de ellos, de los más controversiales, es de la pulsión de muerte. Entonces voy a dar lectura a un trabajo que preparé relacionado con este tema, que, como estamos en tiempo, luego nos va a dejar oportunidad de un intercambio de comentarios y respuestas. Entonces, como es un poco largo, mejor empiezo. En este trabajo hago una revisión de los conceptos agresión y pulsión de muerte, buscando esclarecer la relación que existe entre ambos, y si esta es tal como fue postulada por Sigmund Freud, en la que se conoce como su segunda teoría de las pulsiones, desarrollada plenamente en 1920, año de publicación de su obra Más allá del principio del placer. En el cuerpo del conocimiento psicoanalítico tiende a usarse el vocablo agresión en dos contextos diferentes. Por un lado, junto con Eros, se refiere a uno de los dos impulsos fundamentales, pero a la vez es el nombre que se le da a la energía expresada en tal impulso, equivalente a la libido del instinto de vida. Freud se refirió a la agresión como el otro de los dos impulsos básicos, pero nunca propuso un término para designar a la energía correspondiente a tal tendencia, tal como lo hizo con el impulso sexual. Así, por ejemplo, en El malestar en la cultura nos dice: el término libido puede seguir aplicándose a las manifestaciones del eros para discernirlas de la energía inherente al impulso instintivo de muerte. Pocos años después, en las nuevas aportaciones al psicoanálisis, en el mismo sentido señala: suponemos que hay dos clases de impulsos esencialmente diferentes: los sexuales, comprendidos en el más amplio sentido, el eros, si así se prefiere, y los de agresión, cuyo fin es la destrucción. Pero la clarificación mayor lo tenemos de su última obra, Esquema de Psicoanálisis, donde afirma: carecemos de un término análogo al del libido para describir la energía de la pulsión destructiva. Esto mismo fue señalado por Hartman, Criss y Lowenstein en su célebre artículo Notas sobre la teoría de la agresión. Otra aclaración interesante es que, aun cuando actualmente se utiliza el vocablo tánatos correspondiendo al impulso instintivo agresivo como equivalente al eros de la pulsión de vida,
Tal término nunca fue utilizado por Freud, siendo, según mis referencias, expuesto por primera vez por Hartmann en este mismo trabajo. Así, aquí me adhiero a la afirmación de Brenner. El término agresión es utilizado en la teoría psicoanalítica para designar tanto uno de los dos impulsos instintivos como la energía asociada a él. Cuando el contexto no deja clara la distinción, debe especificarse el sentido en que se está usando la palabra. Es momento ahora de abordar otra ambigüedad, la que existe en el uso de los términos instinto e impulso. En las primeras traducciones de la obra de Freud, principalmente aquellas incluidas en este trabajo, que son la Standard Edition de la traducción hecha por Strachey y la de Biblioteca Nueva, hecha al español a cargo de Ballesteros, se tradujo el término alemán Trieb como instinto. Sin embargo, diversos autores han establecido como más adecuado hablar de impulso instintivo o de pulsión. Avelino González dice: por instinto entendemos las características heredadas que no necesitan de un proceso de aprendizaje para poner en marcha un patrón de conducta. Salvo en contadas excepciones en que me parece que el concepto se refiere más directamente al carácter biológico, en este trabajo he sustituido en las traducciones la palabra instinto, eligiendo utilizar indistintamente impulso, impulso instintivo o pulsión. Por último, existe también amplia discusión con respecto a si los impulsos instintivos se desarrollan, esto es, si maduran, o si se comportan toda la vida tal como están presentes desde el nacimiento, actuando siempre en términos del proceso primario de pensar, buscando descargarse de inmediato, por completo y sobre el objeto original. Aquellos que opinan que los impulsos maduran, por ejemplo Anna Freud, implican que las experiencias influyen en su naturaleza y que el aprendizaje puede modificar la manera en que el impulso instintivo mismo busca expresarse. En lo personal, considero que es el yo el que a partir del desarrollo de sus funciones aprende a domar a los impulsos, influyendo en la manera en que se manifiestan en la conducta, pero estos como tales no maduran, sino que conservan siempre su cualidad instintiva, tendiendo a buscar descargarse de acuerdo con el proceso primario. Uno de los conceptos freudianos más controvertidos, relacionado directamente con el de agresión, es el de pulsión de muerte. El origen de los desencuentros está, a mi parecer, en lo difícil que fue para Freud primero convencerse de su existencia y luego aclarar el concepto, provocando que términos similares fueran definidos de maneras diferentes en distintos artículos a lo largo de su obra. Aunque el término pulsión de muerte fue mencionado como tal por primera vez en Más allá del principio del placer, en 1920, tiene sin embargo múltiples antecedentes en la obra de Freud, por lo que me parece ilustrativo realizar una revisión cronológica al respecto. Tal vez la primera alusión a la agresión está en la carta a Fliess del 27 de octubre de 1897, cuando hace referencia a los aspectos agresivos de la resistencia. Dice Freud: la resistencia, que es en última instancia lo que se opone al camino del trabajo, no es más que el carácter del infante, su carácter degenerativo, que queda enterrado por el desarrollo de la represión. En mi trabajo lo desentierro, y el paciente, que empezó siendo tan civilizado y con tan buenas maneras, se vuelve grosero, falso o rebelde, simulador, hasta el momento en que yo se lo digo y logro así doblegar este carácter degenerativo. Más adelante, la interpretación de los sueños, en 1900, menciona varias veces pulsión hostil y tendencia hostil, resaltando, cuando al hablar de sueños de muerte de personas queridas, señala la conjunción de deseos amorosos y hostiles, sentando la base para en adelante incluir estos dos tipos de deseos en diversas situaciones. En el caso Dora, publicado en 1905, vuelve a recordarnos que el enfermo, en el curso de otros tratamientos, evoca solo transferencias afectuosas y amigables a favor de su curación. Por el contrario, en el psicoanálisis, es preciso develar y utilizar para el análisis, volviéndolas conscientes, todas las nociones, incluso las hostiles. A mi parecer, sin embargo, de todo este periodo previo a la expresión pulsión de muerte, es en su trabajo El chiste y su relación con el inconsciente, también de 1905, donde Freud apunta más claramente hacia la idea de los dos impulsos instintivos básicos. Aquí Freud habla ya, distinguiendo claramente entre ambas, de agresión sexual y agresión hostil, como dos elementos diferentes.
En este mismo año publica uno de sus trabajos más emblemáticos, 3 ensayos sobre una teoría sexual. Es aquí donde por primera vez habla de una pulsión no sexual relacionada con las descargas agresivas, que fue traducida por Ballesteros como impulso instintivo de aprehensión, pero que parece mejor referirse a ella como pulsión de apoderamiento, tal como describen y tradujeron Laplanche y Contales. Citan a Freud en los 3 ensayos haciendo referencia a esta pulsión. El origen de la crueldad infantil se atribuye a una pulsión de apoderamiento que en principio no tendría como fin el sufrimiento del otro, ya que todavía no lo tiene en cuenta, siendo una fase previa tanto a la compasión como al sadismo. Sería independiente de la sexualidad, aun cuando puede unirse a ella en una fase precoz, merced a una anastomosis próxima a sus puntos de origen. Al mencionar una fase previa tanto a la compasión como al sadismo, otorga a Freud un origen muy primitivo a tal impulso instintivo. Es importante saber que no fue Freud el primero en hablar de algo parecido a la pulsión de muerte. Alfred Adler introduce el término pulsión de agresión, al igual que el de entrelazamiento pulsional. Al respecto, Freud escribió al año siguiente, a propósito del caso Juanito, en 1909, un pie de página en el que expresa, primero, su rechazo a otorgar un carácter general a la pulsión de muerte, y después, lo difícil que era aceptar ideas que no fueron originalmente suyas, dando tal vez una noción de por qué destruyó todas las cartas que Fliss le enviara. Hablando específicamente del concepto de la trabazón de los impulsos o del entrelazamiento pulsional, Freud utiliza por vez primera el término de fusión, básico para entender una forma en que se pueden neutralizar las pulsiones de muerte, muchos años después, hasta 1923, cuando dice: en los seres humanos, los impulsos instintivos eróticos y de muerte constituyen regularmente mezclas o fusiones, pero también son posibles defusiones de los mismos. El desarrollo completo de la idea lo realizó el año siguiente en la obra El yo y el ello. Volviendo a la reseña cronológica, encontramos otra referencia a la pulsión de apoderamiento en la disposición a la neurosis obsesiva, en 1913. Así como la pasividad se apoya en el erotismo anal, la actividad se relaciona con la pulsión de apoderamiento. Aquí, en el año 1914, de hecho desde 1913, que es el año de Totem y Tabú, el motivo de todo este evento, aparece un gran hueco con respecto al tema de la agresión y la pulsión de muerte en esa obra y en la obra Introducción al Narcisismo. En efecto, en todas ellas, en ambas, no se refiere en ningún momento a nada ligeramente asociado a Thanatos, y es precisamente esta carencia lo que obliga a modificar su teoría tan drásticamente en 1920. En esta obra pretende explicar el narcisismo sin utilizar la agresión, en la obra Introducción al Narcisismo, teniendo entonces que desarrollar una complicada forma de supeditar la agresión al concepto de instintos del yo no sexuales, a lo que renunciará más adelante. Avelino González, Amapola González, Sergio Toscano y Luis Vega señalaron esta carencia en un trabajo titulado La agresión en el narcisismo. Su explicación parte de la revisión del mito mismo que se origina en Creta, una cultura anterior a la griega. Citando a estos autores: Narciso fue engendrado a consecuencia de un acto agresivo y no de uno amoroso, ya que Cefiso violó reiteradamente al Iríope. Desde su nacimiento está marcado por la amenaza de que perecerá si trata de verse a sí mismo, es decir, de conocerse, o sea, de adquirir un concepto de la propia identidad. La historia de Narciso constituye la descripción de una cadena de agresiones. En Narciso, la agresión ejercida contra su desarrollo es evidente, puesto que le está vedado realizar el proceso de separación-individuación. Aun cuando posteriormente alguien se le acerque a ofrecerle amor, él ya no está capacitado para recibirlo ni para darlo. Estos autores reflexionan sobre lo que Freud elabora a lo largo de su obra acerca del concepto de narcisismo y proponen que la vuelta sobre sí mismo ocurre no solamente con referencia a la libido, sino también con la agresión. Todas las catexias se retiran del objeto para investir ahora al sujeto. González et al. Plantean que en la condición narcisista
al sujeto no le es posible depositar catexias en las representaciones psíquicas de los sujetos externos, debido primordialmente a que no desarrollaron las estructuras yoicas necesarias para hacerlo, porque en la relación con el objeto primario madre predominó la agresión, impidiendo superar la fase de separación e individuación. Aunque me aúno a lo propuesto por González et al., es importante hacer la siguiente aclaración. Siguiendo el resumen que realiza Steven Ellman sobre las ideas de Heinz Kohut, quien trabajó profundamente con el tema del narcisismo, resalta lo siguiente. Kohut está en desacuerdo con la tensión entre narcisismo y relaciones objetales propuesta por Freud, que parece tácitamente aceptada por González et al. En su artículo. En su opinión, no es adecuado pensar que la gente con dificultades narcisistas tenga anulada la posibilidad de desarrollar relaciones de objeto. En su teoría, la autoestima y la cohesión del self pasaron a ser los fundamentos teóricos importantes, mientras que la sexualidad y la agresión solo se consideran aspectos principales en los casos en que hay una deficiente empatía de los padres, tal como González señala, es lo que ocurre en el caso del mito de Narciso y en los trastornos narcisistas en general, lo que denominan la condición narcisista. Así pues, cuando en la relación con la madre predomina la agresión, el desarrollo de ambas líneas, la del self y la de las relaciones objetales, se ve afectada, aun cuando ello ocurre en grados diferentes según el caso. Volviendo a la reseña histórica del concepto de la agresividad de Freud, en Los impulsos y sus destinos, en 1915, deja ver que ya posee una teoría metapsicológica de la agresión, aunque sigue empantanado en la necesidad de asociar su concepto de impulsos del yo no sexuales a los agresivos, lo que oscurece sus explicaciones. Aquí introduce el término impulso al dominio, que parece operar en el mismo sentido que la ya descrita pulsión de apoderamiento. Hasta este punto desarrolla Freud su primera teoría de los impulsos, donde sostiene que la agresión asociada al sadismo es parte de las funciones del yo de autoconservación. 5 años después, en Más allá del principio del placer, artículo que constituye un parteaguas en la teoría psicoanalítica, Freud propone una segunda teoría de los impulsos que modifica de manera sustancial lo dicho con anterioridad. Me parece que la mejor descripción del desarrollo de este tema en su obra lo ofrece el mismo Freud en un pie de página que aparece hacia el final de este escrito. En esta cita, resume Freud las confusiones que produjo el camino que parte del impulso instintivo sexual, sigue con la ampliación del concepto de sexualidad más allá de las funciones reproductoras, los del libido narcisista y libido objetal, eros, instintos del yo como diferentes de los sexuales, siempre tratando de encontrar su relación o distancia con los impulsos instintivos de destrucción, hasta llegar a la antítesis entre pulsiones de vida y de muerte, la cual provocó enorme controversia entre los psicoanalistas, reflejada esta en la gran cantidad de bibliografía relacionada tanto en pro como en contra de este concepto. Como indica Parents, esta nueva formulación, la segunda teoría de los impulsos, resolvía el problema que enfadaba a Freud desde 1914, el que surge cuando en relación con el narcisismo no se puede sostener la vieja dicotomía entre impulsos instintivos de autoconservación e impulsos libidinales invistiendo al sujeto. Ambos tipos deben ser parte de la misma tendencia. De aquí en adelante, Freud dedicó gran parte de su obra a defender su concepción de pulsión de muerte. En El yo y el ello nos habla de lo difícil que es detectar su existencia, diciendo que es muda la pulsión de muerte, pero que su presencia se observa en la intensidad que puede contener el sentimiento de culpabilidad. Retoma el tema al año siguiente, cuando en el problema económico del masoquismo menciona nuevamente la pulsión de apoderamiento, considerando el equivalente del impulso de destrucción. En Inhibición, síntoma y angustia, toca el tema de las etapas del desarrollo psicosexual, argumentando que no se necesita corrección alguna en ellas al incorporar un segundo impulso básico, dado que ambos se presentan siempre con algún grado de fusión. Paradójicamente, cuando en el mismo año escribe para la Enciclopedia Británica, Freud mezcla su primera y su segunda teoría de los instintos al hablar de un análisis empírico que refiere a la primera teoría de los impulsos, según quedó descrita en Los impulsos y sus destinos,
y una especulación teórica que incluye la pulsión de muerte. Algo similar ocurre en el malestar en la cultura, cuando repite, aunque de forma un poco más encubierta, esta distinción entre una observación empírica que demuestra la existencia del eros y una especulación teórica para sustentar la pulsión de muerte. Años después, en Análisis terminable e interminable, retoma la seguridad que pareció tambalearse en los últimos trabajos cuando afirma: si consideramos el cuadro completo constituido por los fenómenos del masoquismo inmanente a tanta gente, la reacción terapéutica negativa y el sentimiento de culpa encontrado en tantos neuróticos, no podremos ya adherirnos a la creencia de que los sucesos psíquicos se hayan gobernados exclusivamente por el deseo de placer. Estos fenómenos son inequívocas implicaciones de la presencia en la vida psíquica de una fuerza que llamamos impulsos instintivos de agresión o de destrucción, según sus fines, y que hacemos remontar a la primitiva pulsión de muerte de la materia viva. Finalmente, en su última obra, publicada póstumamente, El esquema de psicoanálisis, defiende no sin pesar su segunda teoría de los impulsos. Tras largas vacilaciones y dudas, hemos decidido suponer la existencia de solo dos impulsos instintivos básicos, el eros y la pulsión de destrucción. Así, finalmente aquí establece la división definitiva. Prácticamente todos los impulsos instintivos que había definido anteriormente caen dentro del eros, los propiamente sexuales, los de amor al yo y los de amor al objeto. Todos ellos son de una misma especie, en contraste con aquellos otros que pertenecen a la pulsión de destrucción. Queda por aclarar si existen diferencias sustanciales entre los términos pulsión de apoderamiento, pulsión de dominio, pulsión agresiva, pulsión destructiva y pulsión de muerte, que los ha usado todos en sus distintos escritos. Laplanche-Fontales, al comentar sobre la pulsión agresiva, dice: si bien los textos no permiten deducir un empleo absolutamente unívoco del término, ni un reparto preciso entre pulsión de muerte, pulsión destructiva y pulsión agresiva, se aprecia, sin embargo, que este último término, la pulsión agresiva, rara vez se utiliza en el sentido más extenso, y que la mayoría de las veces designa la pulsión de muerte dirigida hacia el exterior. Estos autores realizan un intento de sistematización. Al definir la pulsión destructiva, dan a entender que tanto esta como la agresiva son expresiones de la pulsión de muerte, pero señalan que Freud utiliza más la pulsión destructiva desde una perspectiva biológica y psicológica, esto es, orientada hacia lo que acontece en el mundo interno, mientras que la agresiva la reserva casi siempre para la expresión de la agresividad hacia el mundo exterior. Una importante excepción de este casi siempre la encontramos en una carta fechada en Viena en septiembre de 1932, con la que contestaba otra de Albert Einstein sobre el problema de la guerra, donde claramente denomina pulsión destructiva a la agresión dirigida hacia afuera. Avelino González comenta en relación con toda esta cita: esta explicación es válida incluso para aquellos que abrigamos serias dudas acerca de la existencia de la pulsión de muerte. Resulta indudable la presencia de una capacidad agresiva en el ser humano. Sin embargo, tomando como referente la última cita de Freud correspondiente al esquema de psicoanálisis, me inclino a estar de acuerdo con lo que afirman, entre otros pares, en cuanto a que Freud no aclaró adecuadamente si debe distinguirse entre pulsión agresiva, pulsión destructiva y pulsión de muerte, o si estos conceptos pueden intercambiarse indistintamente. En tal estado de cosas, después del 23 de septiembre de 1939, fecha del fallecimiento de Freud, el tema de la pulsión de muerte, que ya generaba discusiones desde su aparición, es el concepto freudiano que mayor rechazo ha recibido por parte de la comunidad psicoanalítica. Antes de profundizar en las diferencias, es necesario citar a la que fue la más firme defensora del concepto de pulsión de muerte, Melanie Klein. Por citar solo algunos ejemplos, en su trabajo Notas sobre algunos mecanismos esquizoides, afirma que el impulso destructivo está presente en fantasías de ataques sádico-orales al pecho materno y atribuye el origen de la angustia a la pulsión de muerte. Tal relación entre la angustia y el impulso de muerte es repetida 2 años después, cuando defiende esta idea de las dudas del mismo Freud. Klein primero cita a Freud, quien en el problema económico del masoquismo habló de las ansiedades primarias que surgen de las conexiones entre masoquismo e instinto de muerte
sin mencionar el miedo a la muerte. En Inhibición, Síntoma y Angustia repite esta idea al afirmar que el inconsciente, esto es Freud, el inconsciente no parece contener nada que sustente el concepto de aniquilación de la vida. En opinión de Klein, sí hay en el inconsciente un temor a la aniquilación de la vida. El peligro que surge del trabajo interno del instinto de muerte es la primera causa de angustia. Lo mismo hace Klein con la culpa, al señalar la ambivalencia de Freud, en tanto que a pesar de repetir en diversas ocasiones que tiene su origen en el complejo de Edipo, también asentó su relación con etapas más tempranas de la vida, asociándola con la ambivalencia. Unos años después, en algunas conclusiones teóricas sobre la vida emocional del bebé, Klein relaciona la voracidad con la pulsión de muerte. Y finalmente, en Envidia y Gratitud, uno de sus últimos trabajos y tal vez también el más citado en la bibliografía psicoanalítica, afirma que la envidia también es constitucional y producto de la pulsión de muerte. Al respecto, me parece interesante citar la opinión de Winnicott, que lo dice pues un poco chuscamente. No hay avance en la teoría psicoanalítica que se haya realizado sin pesadillas. A pesar de servir a la ciencia, debemos todo el tiempo hacer un esfuerzo cada vez que tenemos que reabrir asuntos que parecían haber quedado resueltos. En este sentido, cuando volvemos nuevamente la atención hacia las raíces de la agresión, encontramos dos conceptos en particular que desechamos deliberadamente, esperando a ver si vuelven espontáneamente o si podemos estar mejor sin ellos. Uno es el concepto freudiano de pulsión de muerte. El otro es el de la envidia de Klein, en el lugar que prominente en que lo puso en Ginebra en 1955. A decir de este autor, el concepto de envidia de Klein surge de una base legítima. Primero, al colocarlo fuera del contexto de una posición específica de la fase fálica, o sea, lejos de la envidia de pene. Y después, al relacionarla con la envidia que los pacientes experimentan hacia el analista cuando sienten que hace un buen trabajo. Esto es, hacia algo que pudiera experimentarse con respecto al pecho bueno. Sin embargo, critica el que la envidia pueda ser considerada como algo innato, tal como planteaba Melanie Klein. Este autor argumenta: la palabra envidia implica una actitud, algo que se mantiene por un periodo de tiempo. En esta actitud del sujeto hacia el objeto, la palabra envidia implica también una posesión del objeto, que no es un producto de una proyección del sujeto, sino un factor medioambiental, un fenómeno externo, una posesión inherente del objeto. La envidia puede ser así comparada con la lástima. El objeto realmente contiene algo bueno o algo malo sobre lo que, según el caso, el sujeto puede experimentar envidia o lástima. La palabra envidia implica un alto grado de sofisticación, es decir, un grado de organización que el sujeto no tiene al comienzo de la vida. Otro de los detractores de la pulsión de muerte, Otto Fenigel, dice en su libro Teoría psicoanalítica de las neurosis que se pueden objetar muchas cosas a la nueva teoría, pero resalta el hecho de que no nos hallamos frente a cualidades instintivas básicamente diferentes, sino que el contraste entre conductas libidinales y agresivas es resultado de una diferenciación a partir de una raíz común, que es el principio de constancia. 10 años después de la muerte de Freud, Hartmann y otros publican el multicitado artículo. Como señala Belilo González, aquí los autores confirieron al impulso instintivo agresivo las mismas propiedades que al impulso sexual, con lo que el placer de la descarga es debido al principio regulador del funcionamiento mental de placer-displacer y no al impulso libidinal. También significa que la agresión puede ser sublimada y causar los mismos problemas que la libido cuando son interferidos los procesos de descarga. En este sentido, es adecuado recordar un concepto propuesto por Amapola González. El placer mayor proviene de la función bien realizada, lo que también deslinda de las tendencias eróticas la satisfacción obtenida por medio de una descarga agresiva. Si la descarga se realiza bien, va a ser placentera, aunque sea agresiva. En cuanto a la pulsión de muerte, pretendiendo dar una solución salomónica al conflicto, Hartmann propuso: sentimos que al menos parte de las consideraciones en que se basó Freud en sus especulaciones de la monografía Más allá del principio del placer se refieren a asuntos
que deben ser discutidos, deriva la solución de la pulsión de muerte de los biólogos. Este argumento fue y sigue siendo utilizado por muchos psicoanalistas para, como Pilatos, lavarse las manos con respecto a la pulsión de muerte. Y en este sentido, es retomado por Brenner casi 3 décadas después. Cito a Brenner. En términos generales, los analistas parecen estar de acuerdo con la opinión de Hartmann en cuanto a que la validez del concepto de pulsión de muerte es materia que deben decidir biólogos, y que más importante que el concepto sea correcto o no, en su opinión ello no afecta la validez de suponer la agresión como un impulso instintivo de la vida mental. La evidencia apunta claramente a concluir que tanto los impulsos sexuales como los agresivos son al menos de importancia comparable en cuanto a proveer a la actividad mental de ímpetu, lo que es la característica más importante del impulso instintivo, y en este sentido la pulsión de muerte es un concepto superfluo. Hasta aquí, a pesar de las diferencias entre los distintos autores, todos están de acuerdo en que la meta de la agresión es la descarga hostil, como único fin de todo impulso instintivo, en tanto concuerdan en que es uno de los 2 impulsos básicos, aunque puedan diferir con respecto a si el impulso instintivo agresivo lo fundamenta o no la pulsión de muerte. Ninguno de los autores hasta ahora referidos pone en duda la finalidad destructiva como elemento intrínseco de la agresión. Sin embargo, existen autores que difieren en cuanto a esto, y tomaré como ejemplo a uno de ellos, Henry Parents, quien nos ofrece una perspectiva nueva y diferente. Un tema de gran importancia relacionado con la agresión, y que ha sido abordado ya al hablar de fusión, es el de la neutralización de la agresión. En primer término, Parents nos señala correctamente que Hartmann, en su trabajo del 49, habla de 2 formas de contener la energía agresiva. Una, por su fusión con la energía erótica, y otra, por neutralización propiamente dicha por parte del yo. Después de tal aclaración, propone la novedosa posibilidad de que no toda agresividad sea destructiva. En 2 artículos extensos, realiza una revisión bibliográfica exhaustiva sobre el tema y formula varias hipótesis interesantes. En primera instancia, refiere que la agresión, concebida como un impulso instintivo, presenta 3 tendencias diferentes. Hay agresión no destructiva. Hay destructividad no afectiva. Y hay hostilidad destructiva. Hablando de la primera, de la agresión no destructiva, dice, de acuerdo tanto con su experiencia personal en el trabajo con niños, como con las referencias de diversos autores, desde los primeros días de vida puede observarse la presencia de una agresividad no destructiva, entendida como una fuerza motivacional innata y primaria que tiene como finalidad la autoafirmación, la remoción de obstáculos a la gratificación de necesidades y el dominio de sí mismo y del entorno. O sea, no está dirigida a destruir nada. Pareciéndose en esto último a las pulsiones de apoderamiento y de dominio que describía Freud. Según Parents, la existencia de este tipo de agresión es prueba de la inexistencia de la pulsión de muerte, sumándose al grupo de psicoanalistas que opinan así, y entre los cuales se encuentran Winnicott, Spitz, Storr, Solnit, Mahler y Magdalena. En su opinión, excluyendo de la teoría del impulso agresivo el concepto de pulsión de muerte, puede también cuestionarse el que la agresión se acompañe siempre de destructividad. Recuerda, contrasta con la opinión de Brenner, quien a pesar de no estar de acuerdo con la idea de pulsión de muerte, sí afirma que la destructividad es la meta principal de la agresión. Así, Parents sostiene que el impulso agresivo contiene una tendencia inherentemente no destructiva que es evidente durante los primeros meses de vida, mucho antes de que la neutralización de la agresión por parte del yo sea posible. Por tanto, la agresión no es inherentemente solo destructiva. La segunda tendencia, la destructividad no afectiva, tiene como mejor ejemplo la agresión necesaria para hacer de otras especies presa con la finalidad de alimentarse. En este caso,
Obviamente la agresión destruye, pero no se acompaña de un afecto hostil, sino que está al servicio de la autoconservación. Este tipo de agresión cuestiona la idea sostenida por muchos psicoanalistas erróneamente de que destructividad es equivalente a hostilidad. En cuanto a la tercera tendencia, afirma que la posibilidad de presentar conductas de destructividad hostil está presente desde el nacimiento, el potencial, pero no surge de manera espontánea, sino que solo se activa cuando hay un intenso displacer o mucha frustración. Las reacciones de rabia de los infantes son la forma más primitiva de manifestación de esta tendencia. Esto no implica que el deseo de causar dolor o de destruir un objeto esté presente desde el nacimiento, sino solo que la destructividad hostil, como una tendencia de la agresión, aparece antes de que se desarrolle la capacidad del menor para gobernarla. Esto es, la capacidad del yo para percibirla, implementarla, dirigirla o modificarla, lo que ocurre durante la segunda mitad del primer año de vida. La destructividad hostil placentera aparece a partir del comienzo del segundo año de vida. Es este tercer tipo de agresión el único que necesita neutralizarse. Hoy en día, la polaridad existe. Mientras diversos autores aceptan en forma plena la segunda teoría de los impulsos de Freud, incluyendo el concepto de pulsión de muerte, otros la niegan enfáticamente. Voy a citar solo a un ejemplo de cada caso. Charles Hanley, inmediato pasado presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional, considera que mientras que el instinto sexual es una demanda espontánea, el agresivo es un instinto reflejo que responde a una demanda de acción proveniente del exterior, no del interior. Al calificar las respuestas agresivas como cualidades afectivas, propone una revisión de la teoría de los afectos. La angustia no solamente activa defensas, también libera agresión. Afectos como decepción, tristeza, disgusto, lástima o resignación representan una descarga parcial de la excitación, pero no una demanda instintiva que no fue gratificada. No expresan una necesidad pulsional, sino una barrera a su satisfacción. Otros afectos como la rabia, el odio, el resentimiento, la desesperación y demás sentimientos hostiles, como manifestaciones psíquicas de agresión, se desarrollan bajo condiciones específicas que pueden ser consideradas como activadoras de instintos. Así, en su opinión, los afectos pueden ser estudiados desde tres perspectivas: como expresión de los impulsos, como reacción a una barrera para su satisfacción o como activadores de pulsiones. La destructividad primaria no constituye una meta del impulso instintivo agresivo, sino que su presencia es evidencia de una incapacidad estructural de la psique infantil para diferenciar el sí mismo del otro durante la fase del narcisismo primario. En contraste, André Green da por hecho toda la segunda teoría de los impulsos de Freud, incluyendo la pulsión de muerte, sin mayor controversia, lo que es evidente en su última obra, Ilusiones y desilusiones del trabajo psicoanalítico. En este libro, el autor explora las decepciones y hasta los resultados trágicos de algunos procesos analíticos. Avanza describiendo las fantasías transferenciales y contratransferenciales que se forman en el curso de un análisis, enfatizando sus aspectos negativos. Explica cómo el análisis revela las presiones de los movimientos regresivos y la acción antagónica de los impulsos y las resistencias, hasta que se pueden identificar nuevas defensas, como la escisión y el masoquismo, de las cuales esta última a veces neutraliza el principio del placer. A continuación, se refiere a la reacción terapéutica negativa, sobre la cual es útil hacer un poco de historia. La primera vez que Freud habla de ella es en el caso del hombre de los lobos, en 1918, al mencionar que cada vez que se clarificaba algo, el paciente presentaba una reacción negativa, pasajera, consistente en un agravamiento de los síntomas, intentando contradecir los efectos de la intervención. Vuelve a abordar el tema en el yo y el ello. Aquí atribuye esta reacción a un sentimiento de culpa inconsciente muy difícil de trabajar analíticamente,
tal como lo aclara, retomando el tema en el problema económico del masoquismo, al afirmar que la reacción terapéutica negativa constituye una de las más graves resistencias del sujeto y el máximo peligro para el buen resultado de nuestros propósitos médicos. La satisfacción de este sentimiento inconsciente de culpabilidad es quizá la posición más fuerte de la ganancia secundaria de la enfermedad. Vuelve a mencionar el término en las nuevas aportaciones al psicoanálisis en el 33, asociándola ahora con la pulsión destructiva. Es como si toda la agresión retornada del mundo exterior fuera vinculada por el superyo y orientada así contra el yo, o como si una parte de ella desarrollase su acción silenciosa e inquietante en el yo y en el ello como libre impulso de destrucción. Regresando a Green, afirma que la reacción terapéutica negativa solo se explica en relación con la pulsión de muerte. En su opinión, lo más significativo de esta situación proviene de una mezcla de características nocivas con rasgos conectados a una destructividad violenta, que incrementa su potencial negativo al combinarse con un componente narcisista, que él ha denominado un narcisismo negativo, cuyo objetivo es volver al nivel cero de investidura, obstruyendo los procesos de síntesis del eros. Más adelante, al profundizar en el tema de la fusión de los impulsos, afirma que la pulsión de muerte se impone sobre las de vida, llevando al sujeto a concentrar su estructura psíquica alrededor de una configuración narcisista. En sus conclusiones, señala querer atraer nuestra atención hacia la tenacidad de las fijaciones, el poder de los impulsos instintivos destructivos, lo solidificado que se encuentra el carácter masoquista, lo difícil que es para el yo renunciar a sus defensas narcisistas arcaicas y la rigidez de las resistencias, todo ello producto de la acción de la pulsión de muerte. Haciendo propuestas teóricas a partir de sus hallazgos clínicos, Green ofrece el interesante concepto de internalización de lo negativo para explicar estos casos en que domina un intenso sentimiento de culpa inconsciente, motivando una personalidad masoquista. He dejado propositivamente para el final la referencia a un artículo de Eisler, este es de 1972, por ser, en mi opinión, quien más acertadamente realiza una defensa del concepto de la tendencia a lo inanimado, expresando su disconformidad con Hartmann y los demás y con Brenner, en el sentido de que la pulsión de muerte no debe ser tema que importe a los psicoanalistas, sino si acaso a los biólogos. Según este autor, las suposiciones de Freud sobre una pulsión de muerte son fundamentales para su sistematización final de la teoría de los impulsos. Después de referirse a los comentarios de Brenner y de Hartmann, comenta, abro comillas: la muerte es, después del nacimiento, el evento más importante en la vida del hombre, y una psicología que no tiene nada que decir sobre ella y es incapaz de ubicarla en un lugar significativo dentro de su estructura general, no parece algo de lo que valga la pena hablar. La existencia del hombre es básicamente una continua progresión hacia la muerte. Y estoy en desacuerdo con que el único evento de su vida que puede ser predecible con absoluta certeza, una cerveza para no pensar en ello. El único evento de su vida que puede ser predecible con absoluta certeza sea considerado como completamente no psicológico. Eisler considera que las opiniones teóricas del fisiólogo Rudolf Ehrenberg hacen parecer más probable la teoría de Freud sobre la pulsión de muerte y da el mérito a Bernfeld y a Feitelberg como los primeros que hicieron esta correlación. A continuación, intentaré resumir la exposición de Eisler sobre las aportaciones de Ehrenberg. La vida es un proceso que ocurre en un espacio vital y se caracteriza por un gradiente de asimilación que no es constante, sino que varía a lo largo de la vida del organismo. No es uniforme en todos los tejidos y órganos. Y 3, cambia dentro de un mismo órgano en función de circunstancias particulares. Este gradiente de asimilación tiende siempre a cero durante el curso de la existencia del ser vivo. Y cuando ello ocurre, el organismo individual muere. El gradiente de asimilación se acompaña de cierta forma de diferenciación. Se puede afirmar en términos generales que las células pierden su capacidad de reproducción por 2 razones.
por envejecer y por alcanzar cierto grado o forma de diferenciación. Conforme procede la asimilación, se da un crecimiento externo, observable en el incremento de peso y en volumen. Ehrenberg habla también de un crecimiento interno, una estructuración de las células, de los tejidos y de los órganos que ocurre al mismo tiempo que el crecimiento externo, pero que mientras este último, el externo, llega a un punto en el cual se detiene, el crecimiento estructural continúa en forma irreversible, convirtiéndose en el equivalente biológico de la segunda ley de la termodinámica, la entropía. Puede decirse que todo lo que pasa por un proceso de asimilación está vivo, aunque el producto final de la asimilación sea estar muerto. Cuando el organismo humano comienza es casi un sistema abierto ideal, que sin embargo, poco a poco se va convirtiendo en un sistema cerrado. Al principio, las células son plenipotenciarias. Conforme crecen y se estructuran, se van individualizando, lo que las hace más específicas. La teoría de Ehrenberg se basa en un principio general propuesto por otro biólogo, Carl von Baer, quien establece: la historia del desarrollo del individuo es la historia del crecimiento de su individualidad en cada uno de sus aspectos. Según Eisler, este principio se puede aplicar tal cual también a la historia psicológica del individuo. Cuando tanto el crecimiento externo como el estructural alcanzan su punto final porque el gradiente de asimilación se acerca a cero, cuando ya no es posible una mayor individuación, cuando la sustancia no estructurada o poco estructurada se agota y no puede ser transformada en formas individualizadas de estructura más compleja, entonces la configuración estructural se deteriora, decae y muere. Así, la muerte natural no es consecuencia secundaria de la vida, causada por algo inevitable, incidental o fortuito, ni ocurre por la acumulación de alguna materia que la deteriora. La muerte es, como lo dice Ehrenberg, el prerequisito de la vida. A decir de Eisler, es posible concluir que la biología de Ehrenberg es una demostración biológica de la teoría psicológica de Freud, siendo las fuerzas biológicas responsables de la transformación de un organismo en un sistema cerrado, el equivalente de la pulsión de muerte. Sin embargo, él mismo abre la puerta de otra opción al afirmar, cito a Eisler: no está en mí decidir si estas fuerzas biológicas inhibitorias son equivalentes a un impulso o si está mal utilizado el término pulsión de muerte. Pero la cuestión principal es que se demuestra que la muerte no se le impone al organismo contra su voluntad, sino más bien es el proceso vital en sí mismo, y precisamente por medio de tener verificativo, o sea, por ser en sí mismo, que se produce la muerte. Esta frase de Eisler concentra mi propia opinión con respecto a tan debatido y debatible tema. Existe una fuerza entrópica que opera según lo establecido en la segunda ley de la termodinámica. Esto es, hay una tendencia universal de los sistemas vivos a consumir la energía existente. Por ello, la muerte como proceso natural es un suceso vital, que está implícita desde el principio, en tanto la energía disponible tiende a agotarse, obligando a los sistemas a descomponerse en partes, cada una de las cuales pasa, a su vez, a ser un elemento de sistemas más simples que consumen menor energía, pero que siguiendo el mismo proceso, a su vez también se agotan, repitiendo el ciclo hasta consumir la energía disponible. Sin embargo, todo ello no contiene los elementos suficientes como para hablar de una pulsión, esto es, un verdadero movimiento, motivo o razón hacia la muerte, o como dice Brenner, proveer a la actividad mental de ímpetu, lo que es la característica más importante del impulso instintivo. En mi opinión, ni siquiera contiene los requisitos necesarios para ser considerado un instinto, ya que, como aclaró Avelino González, entendemos por instinto un comportamiento heredado, y tal tendencia entrópica no es una conducta, aunque sea innata. No es una pulsión porque no expresa un movimiento hacia la acción mortal para los sistemas vivos, o como dijera Freud en el Yo y el Ello, una animación de lo anorgánico. Los organismos vivos no actúan hacia la muerte, más bien no pueden escapar a ella y no lo intentan. Incluso en el acto suicida, la tendencia no es hacia la muerte como tal, sino hacia escapar, resolver y oponer distancia con lo aversivo, frustrante o intolerable de la vida,
destruyendo en forma delirante el pensamiento, construyendo en forma delirante el pensamiento optativo de que la muerte es una opción. Así, no parece que haya base suficiente para hablar de dos impulsos básicos equivalentes, Eros y Tánatos, sino que existe solamente uno, Eros, que dispone de energía tanto libidinal como agresiva para llevar a cabo la realización de sus fines de conservación del individuo o de la especie, mientras la tendencia entrópica universal no lo alcanza. Amapola González hablaba de tres tipos de agresión: la de supervivencia, la reactiva y la esencial. La agresión de supervivencia puede considerarse como equivalente a la destructividad no afectiva descrita por Pares, en tanto no tiene como meta en sí descargar hostilidad sobre el objeto que es destruido, sino servir para la conservación de la existencia del sujeto que la ejerce, teniendo como mejor ejemplo, tal como se dijo, la autoconservación, que sin duda está al servicio de Eros. Lo mismo puede decirse de la agresión reactiva, entendida como la capacidad para descargar agresión hostil contra aquellos que nos han agredido previamente, en tanto que es una forma de protección ante la posibilidad de ser repetidamente atacado hasta la destrucción. Así, esta forma de expresión de agresión está también al servicio de Eros. Se sabe, sin embargo, y hay múltiples ejemplos de ello, que el ser humano es capaz de agredir a otros sin que medie un ataque previo ni impere circunstancias de autoconservación o de supervivencia, obteniendo además un gran placer con ello. Esto es lo que se define como agresión esencial y ha sido utilizado como prueba de que existe una tendencia destructiva innata en los seres humanos. Si tal agresión esencial implica que desde el nacimiento contamos con un montante de energía agresiva disponible, estoy de acuerdo. Si además se quiere atribuir a esta agresividad innata la existencia de una pulsión de muerte, estoy en desacuerdo en llamarla esencial, ya que al decir que no está al servicio ni de la supervivencia ni de la reactividad, se comete el error de cambiar de perspectiva. Cuando se habla de los dos primeros tipos descritos, el punto de referencia es el sujeto que ejerce la conducta agresiva. Sin embargo, al hablar de agresión esencial, el enfoque se realiza desde la perspectiva de un observador externo, ajeno a la persona que realiza la agresión, y es por eso que puede emitir el juicio de que no está en juego la supervivencia ni se está reaccionando a un ataque previo, o sea, el otro sujeto que la actúa. Sin embargo, si consideramos que en el sujeto que actúa tal agresión esencial están activos mecanismos paranoicos, eso que Amapola González llamara el quinto jinete del apocalipsis, y no el jinete número 5, sino el jinete 0, porque es el que provoca la destructividad de los otros 4. Entonces, desde la perspectiva del agresor, sí está en juego su supervivencia y sí está reaccionando a una acción hostil. No cabe duda que la energía agresiva, al igual que la libidinal, están desde el nacimiento, tal vez desde antes, disponibles para el sujeto, y que ambas, pero principalmente la agresiva por su carácter potencialmente destructivo, deben ser domadas por el yo maduro. Las dificultades de esta doma se expresan en las muy diversas formas de mal manejo de la agresión. Sin embargo, la existencia de ambas tendencias no implica que cada una de ellas haya de originarse en pulsiones diferentes, sino que ambas pueden entenderse como el servicio de la pulsión de vida. Que la agresión pueda volverse contra el sujeto y utilizarlo como objeto, en el sentido dado por Avelino González, no prueba tampoco que originalmente exista una energía destinada a su propia destrucción, que deba, como afirma Klein, desviarse hacia el exterior para salvaguardar al sujeto de tal pulsión de muerte. Hay, sí, una energía agresiva que puede destruirlo porque el pequeño ser no es capaz todavía de dominarla y por ello debe ser desviada al exterior, volviendo luego al self vía procesos de identificación proyectiva. Un ejemplo del sujeto usando la agresión sobre sí mismo lo encontramos en la función de culpa, que como ya he descrito, ha sido utilizada también como prueba de la existencia de la pulsión de muerte. La culpa es una de las funciones del superyo, y como una de las estructuras del aparato mental, según la segunda tópica de Freud, es un conjunto de funciones que operan armónicamente para la consecución de metas en común. Una función del superyo, tal vez la más conocida, es la de conciencia moral, la cual se forma a través del precipitado de identificaciones que el sujeto hace a lo largo de su infancia
y constituye un representante interno del mundo externo, contenedor de todo el deber ser. Otra de estas funciones del superyo es la de ideal del yo, que se refiere a la construcción de la imago de lo que el sujeto quiere llegar a ser, lo que desea devenir, y se forma a partir tanto de lo contenido en la conciencia moral, en lo que se debe ser, como con aportaciones provenientes del ello, de los deseos, de las necesidades impulsivas que han de satisfacerse. Aquí puede verse ya cómo esta segunda función se articula con la primera para lograr su meta. En tercer lugar encontramos la función de autoobservación, cuya finalidad es construir una imago de lo que el sujeto es, producto de la información proveniente de su conducta en cuanto a las formas de relacionarse consigo mismo, con los demás y con los retos de la vida, según la etapa del desarrollo en que se encuentre. La siguiente función se encarga de comparar el producto de la observación con el ideal del yo, obteniendo lo que se conoce como autoconcepto, esto es, la opinión que de sí mismo tiene el sujeto, opinión que viene siempre acompañada de un componente afectivo llamado autoestima. Cuando la autoestima es negativa, se activa la última de las funciones del superyo, la de culpa. Con ello, el superyo descarga agresión sobre el yo y le produce gran displacer y dolor. Con esto se espera que el yo modifique diversos aspectos de su comportamiento que provoquen un cambio en la imagen que el sujeto hace de sí mismo, operando en el sentido de modificar el autoconcepto y por tanto la autoestima, la cual, cuando alcance un resultado positivo, dejará de motivar la acción de la función de culpa. Las distintas funciones superyoicas actúan articuladamente como un mecanismo de retroalimentación, ejerciendo una labor de monitoreo y auditoría sobre el comportamiento, conformando junto con la función de angustia los dos servomecanismos más importantes. Así, en su operación normal, actúan al servicio de Eros para incrementar el bienestar y no en aras de una tendencia autodestructiva innata. Es importante hacer notar que toda función puede operar inadecuadamente y por tanto la función de culpa, al igual que la de angustia, puede, por mal funcionamiento, llevar a la muerte al sujeto. Pero incluso en esos casos, el resultado no puede ser considerado como evidencia de la existencia de un comportamiento orientado intrínsecamente a la destrucción, sino a una desarticulación o desarmonía del superyo en el caso de la culpa, o del yo en cuanto a la angustia, o hasta ser producto de un superyo o de un yo que no se estructuró adecuadamente desde su formación, produciendo defectos que lleguen a ser incompatibles con la conservación de la vida. Es posible que diversos tipos de mal funcionamiento en la formación de las estructuras se encuentren como base de la explicación de otras manifestaciones paradójicas, como la reacción terapéutica negativa, la compulsión a la repetición y las conductas sádicas y masoquistas, pudiendo desechar así su explicación a partir de un concepto tan controvertido como este de la pulsión de muerte. Sin embargo, considero que la decisión última con respecto a si la pulsión de muerte existe o no, vendrá producto de intensa investigación científica aplicada a los conceptos psicoanalíticos. Gracias.